Hola chicos, el primer tema que vamos a ver de geometría analítica es recta. Geometría analítica es otra de las ramas de la matemática que vamos a estar viendo durante estos temas. Antes de entrar a lo que es la recta y todas las formas de su ecuación, vamos a ver dos conceptos muy importantes. El primero de ellos es distancia entre dos puntos. Para eso primero vamos a recordar cómo se ubica un punto en el plano cartesiano. Observen el punto que acaba de aparecer en pantalla. Este punto rosa tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. A la coordenada en X le llamamos abscisa, a la coordenada en Y le llamamos ordenada. Los puntos se escriben entre paréntesis y primero se escribe la X o abscisa y luego se escribe la Y o ordenada. Y para este punto que acabamos de ver que aparece en pantalla sería paréntesis 8, menos 4. Veamos el segundo punto. Este segundo punto va a tener coordenadas menos 4, 1. Primero siempre mencionando la X, luego la Y. Un tercer punto sería el punto 4,5 y un último punto sería el punto menos 2, menos 2. Imaginemos que vamos a hacer un viaje como estos que nos encantaban hacer antes de la pandemia y vamos a ir de nuestra casa a uno de nuestros lugares favoritos, la playa. Vamos a elegir que nuestra casa está ubicada en uno de esos 4 puntos y vamos a elegirlo en el punto que tiene coordenadas menos 4,1. Y vamos a elegir la playa como en una ubicación y en este caso sería en la ubicación donde está el punto 4,5 y ahí estaría nuestra playa. Ahora, la distancia que hay entre esos dos puntos, que es la línea que acabamos de marcar, se puede calcular en matemática mediante una formulita. Esa formulita es d igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Como en la fórmula tengo x2, x1, y2 y y1, pues tengo que establecer cuál de los dos puntos va a ser el 2 y cuál va a ser el 1, porque si no puedo confundirme y ubicar o reemplazar los datos de manera equivocada. Vamos a elegir la casa como punto 1 y la playa como punto 2. Ahora sí podemos sustituir y vamos a hacerlo. X2 sería la X del punto 2, que en este caso es 4, menos X1, que es la X del punto 1. Pero como él es negativo, entonces me quedaría menos 4. Y2, la coordenada Y del punto 2, que es 5, menos Y1, que es la coordenada de Y del punto 1. 5 menos 1. 4 menos 4 me quedaría 4 más 4 y 5 menos 1 quedaría 4. 4 más 4 es 8, que elevado al cuadrado sería 64 y 4 al cuadrado es 16. Sumo esas dos cantidades y me va a dar raíz de 80. Raíz de 80, calculan la raíz si es exacta o la descomponen si se puede, porque no todo el tiempo podrían descomponer. En este caso, raíz de 80 no tiene raíz exacta, pero sí la podemos descomponer. Las descomponemos como 16 por 5. 16 sale de la raíz y 5 va a permanecer dentro de la raíz. Y esa es la distancia que hay entre los dos puntos. En este caso, hipotéticamente, entre casa y playa. Siempre hemos dicho que cuando calculamos una raíz cuadrada, vamos a tener dos signos, más y menos. ¿Por qué aquí elegimos el más? Bueno, porque una distancia siempre se va a tomar en valor absoluto, o sea, siempre vamos a tomar el valor positivo. No hay distancias negativas, así que en distancias siempre vamos a tener el valor positivo. El otro concepto que nosotros vamos a ver sería el de punto medio. Imaginemos en ese mismo caso que la casa y la playa están separados a una distancia pues muy grande. Y bueno, a mitad de camino tenemos que hacer una parada. Vamos a hacerla a la mitad de camino porque así podemos cargar combustible, podemos estirar las piernas, podemos comer algo,
para seguir con la otra mitad del camino. ¿Ok? Entonces, ese punto medio nosotros lo podemos calcular con esta formulita. La formulita que dice x1 más x2 entre 2 y y1 más y2 entre 2. X1 más x2 entre 2 para la coordenada x, y1 más y2 entre 2 para la coordenada y. Como ya tenemos elegido quién es el punto 1 y quién es el punto 2, solamente sustituimos. La x1 que está en el punto 1, x2 que está en el punto 2, y1 del punto 1, y2 del punto 2. Me quedaría menos 4 más 4 entre 2, 1 más 5 entre 2. Menos 4 más 4 es 0 entre 2, 1 más 5, 6 entre 2. 0 entre 2 es 0 y 6 entre 2 es 3. Ubicamos ese punto y como observamos, que es este rojo que acaba de aparecer, es un punto que está justamente sobre el eje Y. Y como es un punto que está sobre el eje Y, es un punto que se llama ordenada en el origen. Y una característica de una ordenada en el origen es que su valor de X es 0. Quiere decir que ese punto, si yo lo muevo a cualquier número del eje Y, va a tener la misma característica, que el valor de X va a ser 0 y solamente va a tener un valor de Y. En cambio, si agarramos un punto que esté sobre el eje X, a ese punto se le va a llamar ábsciss en el origen. Y la característica de un ábsciss en el origen es que entonces el valor de Y va a ser 0. Y sería, por ejemplo, si tomamos en el eje de las X en el punto 3 positivo y queremos ubicar un punto, ese punto tendría coordenadas 3,0. Más adelante vamos a ver más a fondo estos dos conceptos. Veamos un ejemplo ahora para aplicar estos dos conceptos que hemos visto, el de distancia entre dos puntos y el de punto medio. Queremos encontrar el perímetro del cuadrilátero que se forma al unir los puntos medios de los lados adyacentes del cuadrilátero con vértices ABCD. Primero tenemos que identificar o recordar qué es el perímetro. El perímetro de una figura geométrica es la suma de todas sus distancias de los lados, o sea, cuánto miden los lados. Si tenemos una figura de 4 lados, tendría que saber cuánto mide cada uno de los lados y sumarlos. Ese es el perímetro. ¿Qué es un cuadrilátero? ¿Qué es lo otro que debemos estar claro? Bueno, cuadrilátero es una figura geométrica que tiene 4 lados. Puede ser un rectángulo, un cuadrado, un rombo, cualquiera que tenga 4 lados. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un plano cartesiano y en ese plano cartesiano vamos a ubicar los puntos de coordenadas A, B, C y D. Luego que tenemos los puntos, vamos a unir cada uno de esos puntos con líneas. Y vemos que se va a formar un cuadrilátero. Nos dicen que tenemos que buscar el punto medio de cada lado. O sea, debo buscar el punto medio que está entre A y B. El punto medio entre B y C tengo que buscar el punto medio, entre C y D el punto medio y entre A y D el punto medio. Ese punto medio lo voy a calcular con la fórmula de punto medio. Para hacer ese cálculo es recomendable, y como son 4 que debo hacer, les recomiendo que identifiquen los dos puntos que van a utilizar y un nombre que le van a colocar a ese punto medio. En este caso vamos a utilizar A y B y a ese punto medio le llamamos P. Ubicamos P en el plano cartesiano y lo identificamos con su nombre. De la misma manera vamos a buscar el punto medio que está entre B y C, al que le llamamos Q, lo ubicamos en el plano y le colocamos su nombre. Igual para el punto medio que está entre C y D, que se llama R, lo ubicamos, colocamos su nombre, buscamos el punto medio que hay entre A y D, que se llama S, lo ubicamos y le colocamos su nombre. Ahora unimos esos puntos medios y ese que está en fuchsia, que se está formando, ese es el cuadrilátero del que nos piden que busquemos el perímetro. Como ya tenemos el cuadrilátero y tenemos los vértices que son P, Q, R y S, ahora podemos buscar con la fórmula de distancia
la distancia que hay entre P y Q, entre Q y R, entre RS y entre P y S. Vamos a empezar con la distancia entre P y Q. Para eso vamos a tomar a P como el punto 1 y Q como el punto 2 para el momento cuando vamos a sustituir. Y encontramos que es raíz de 41. Vamos a buscar también con la misma fórmula la distancia que hay entre Q y R. Igual Q el punto 1, R el punto 2, sustituimos y fíjense también me está dando raíz de 41. La distancia que hay entre R y S. R el punto 1 es el punto 2, también dio raíz de 41. Entre P y S, también me dio raíz de 41. Y ahora sí, fíjense que me están dando las cuatro distancias iguales. Esto no es que va a ocurrir siempre. En este caso es porque como esto me está saliendo un cuadrilátero de lados iguales que pueden ser o rombo o cuadrado, uno de los dos. No puedo tener la certeza de cuál de los dos porque todavía tendríamos que hacer otras pruebas para saber si es rombo o es cuadrado. En este caso, por lo menos los lados son iguales. Ahora sí ya puedo buscar cuál es el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados. Y los lados, como todos dieron raíz de 41, va a ser 4 veces raíz de 41. Ese es el perímetro que nos habían pedido. Y ya lo encontramos. Así que hasta aquí es la clase. Y bueno, nos vemos en clase. Chao.